Muy buenas tardes. Bueno, vamos ingresando a la sala y vamos a esperar 10 minutos más para el inicio de este primer encuentro. Una alegría poder compartir y estar juntos. Por cierto que no tenemos los micrófonos encendidos ni las cámaras, justamente porque vamos a ser muchos los que vamos a estar conectados, así que sean bienvenidos todos y todas. No entiendo dónde está esta gente. Ahí al revés. Nos vamos dando la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta tarde, agradeciendo el esfuerzo de estar presentes. Sabemos que estos medios a veces nos superan, pero bueno, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que pueda salir bien. Ahora es que no pueden hablar. Bueno. Vamos entonces esperando unos minutos más para el inicio, de tal manera que también se vayan sumando más religiosos y religiosas. Vamos pidiendo disculpas de antemano en cuanto quizás nos resulte nueva esta plataforma, pero bien, todos estos medios en este tiempo son para aprenderlos, así que somos parte de este camino de aprendizaje continuo. Bienvenidos a todos. Daremos inicio exactamente a las 4, ¿no es verdad? Así es, Constanza. Las 4, a ok. las 4 en punto, para ser respetuosos de quienes hace rato están en la espera de ingreso a la sala, vamos entonces a dar inicio a este encuentro. Muy bien, Daniela, qué rico que estés ahí otra vez. Así es. ¿Quién me está hablando? ¡Qué lindo! Yalil es terciaria capuchina. ¡Ah, qué bueno! Bien, yo no los puedo ver a todos, porque para nosotros también esta plataforma GoMeeting es una novedad, pero nos vamos ayudando. Lindo que ustedes me digan que aquí estamos, al menos. No, bueno, lo importante es que nos oigamos. Eso mismo, y que le pongamos buena disposición, que lo hagamos con alegría, ¿sí? Bien, Perfecto. por ahí voy. Buenas tardes, no sé si me ven. No te vemos. ¿No? A ver, No. ¿qué debo hacer? No hagas nada por las dudas. Hola Daniela, desde Argentina, Mendoza, un saludo. Veo, sí. Ustedes nos ven a nosotros, qué maravilla. Sí, sí. Bueno, yo estoy conectada desde Paraguay. Lo bueno es que ustedes nos vean a nosotros, ahora que nosotros qué Porque no nos vemos. Capaz que Davis Permítenos. nos ayuda a ver cómo poder visualizarlos. Sí. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿O qué? ¿Ellos me ven? Pensé que son. David, ¿podemos visualizar un poco a las personas que van ingresando o es mucho pedirte? Ya en un momento van a empezar a visualizarse. ¡Uy, qué Buenas maravilla! tardes, Daniela. Buenas tardes. De Mendoza, Argentina, soy Malvina, mercedaria de la caridad. Mira dónde nos venimos a encontrar. Mirá vos. Mucho frío por aquí, Buenas ¿no? tardes. Mucho frío. Nieve, Buenas frío, tardes, soy Diana. todos.
Bueno, qué lindo. Por Hola, lo soy que la yo hermana veo, desde Uruguay. Uruguay. Perú. Desde Uruguay, sí. Bueno, No esta las es una- veo, no sé qué hay que hacer para verlas, pero no las veo. Usted quédese ahí tranquilita. Que ya, Bueno. ya nos verá. Igual imagínese. Parece muy sabia en estas cosas. No vaya a ser lío. Yo les saludo desde Paraguay. Pero no Todavía- nos ven. No, imposible. Hola María Buenas Elisa, tardes. saludos para Yo les saludo Paraguay. de Perú. Perú, qué bien, bienvenida, qué lindo. Bueno, yo Sí, si soy quieren, Diana voy- de Perú. hasta ahora estamos siendo presentes 159 participantes. Si ustedes tienen 160, si tienen alguna hermana que dice no puede ingresar, las remiten al Face, el ACLAR, que ya está el link disponible, para que puedan también acompañar este espacio por Buenas tardes a todos. Yo estoy desde Bolivia. Un saludo para todos y todas. Buenas ¿Cómo tardes, te buenas llamas? tardes. Soy la hermana Gladys. Perú. Perú, Sí, bien. buenas tardes. Qué lindo Buenas verlos. tardes, ¿se me escucha? Y Sí, a te escuchar oímos. escuchamos todo, hasta el Papa. Lo que pasa es que no le ahí. En cualquier momento aparece Buenas Francisco. tardes, desde Tardes. Ecuador. Ecuador, bienvenido. Qué bueno. Gracias, A ustedes por la paciencia, qué lindo. gracias, gracias. 170 personas en una sala. Capuchina, donde También de Oberá Misión Argentina. Argentina, vamos compatriota, eso me gusta, bien, No bienvenido. todavía. ya se le calienta el corazón. ¿De qué lugar de Argentina me dijiste? Webinar. Blanca, no sé. Pero ya están ya conectados. Muy bien, qué alegría verlos a todos. Va, digo verlos, pero no los veo. Imagino, los imagino ahí presentes. No, nada. Porque solamente se ven 4 en la pantalla. Que somos los más lindos y estamos acá, ¿no? Buenas tardes desde El Salvador. Aquí estamos los más lindos. Bienvenidas. Quiero contar, y nos eligieron a Constanza, Carolina y que les habla. Entonces, ¿qué va a hacer? Es así. Es una plataforma Antes que aquí va a ser la primera hora. desde Santiago de Chile. Chile, bienvenidos Chile. La vida religiosa presente. Desde Caleta, Olivia, Argentina, Rubén. Caleta, Olivia, Argentina, pero ¿qué les pasa que hay tantos argentinos hoy aquí? Así está bien. Una plataforma buena. De Venezuela. Venezuela, bienvenidos. Bueno, ya estamos llegando a 200 participantes. Una alegría inmensa. Ustedes saben de Bogotá, hermanas hospitalarias. Aquí sale una cosita, audio del equipo, llamada telefónica sin audio. No, Ya lo tiene. lo que o sea, el acá luego, porque ni con ese día. Buenas tardes. Buenas Desde Cafayate, Salta, Argentina. tardes. Santa Linda. Viva Santa la linda. Desde Costa Rica, Mónica, para servirles del Departamento de Catequesis. Gracias. A ti, qué lindo. Buenas tardes. Y sí, me va a decir.
Desde Argentina, Francia, Chaco. Hermana Blanca de Tacna, Perú. Bien, bienvenida. Aquí, No, hermana de Elia. nuevo, ¿viste? No sé si este dólar. ¿Me escucha? Buenas tardes. Somos esclavas del Sagrado Corazón de Perú y El Salvador. Bueno, bienvenida. Aquí Marina García de México. Qué bien. Ustedes saben que seleccionaron 900. Hijas de María Auxiliadora de Bogotá. Lindo. Provincia Nuestra Señora de Chiquinquirá. Muy bien. Sí, listo, aquí estamos en Santa Cecilia, Fusa, Sor Estela, Mariana y Sor Edith. Muchas gracias. Marina García Aguilar de México. México, muy bien. Sí. Qué bueno. 216 personas. Ricardo de Paraguay. Buenas tardes, hermana Daniela. Nancy Venegas de la provincia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Muy bien, bienvenidas, hermana. Desde Paraguay. Paraguay, bienvenido. Wow, somos varios. Ya estamos en el taller entrando. Rojaicú, Paraguay. Cristina de Colombia. Graciela Carrera Doverá, Argentina. Buenas tardes. Hija de Paraguay. Estamos en la comunidad inspectorial Hijas de María Auxiliadora. Bienvenida, hermana de María Auxiliadora. Hija de la Caridad de San Vicente de Paúl de Chile. Salesiana de Paraguay. Bueno, bienvenidas. Santa María de la Qué bueno. Bueno, estamos, ya son las 4, pero vamos a tener... Hija de María Auxiliadora de Corrientes, Argentina. No, tenías que predecir aquí en el micrófono. Me parece que vamos a terminar con un asado y un buen vino después de este encuentro, ¿no? Muy bien, hermana Daniela. Vamos a tener una tolerancia de 5 minutos porque todavía hay mucha gente ingresando. Este taller tuvo una muy buena recepción, por lo tanto, se han inscrito muchísimos religiosos y religiosas. Hemos tenido algunos inconvenientes organizativos. Al haber 900 personas se nos excedió en cuanto a una plataforma que la pueda sostener a esta cantidad de gente. Entonces estamos hoy inaugurando una plataforma, modo de ensayo. Al finalizar ustedes dirán qué les parece, si podemos continuar con esta plataforma o tenemos que pedir a los religiosos de buena voluntad. Lo importante es que ustedes vean bien, escuchen bien, podamos interactuar. Desde Venezuela, las hermanas Josefinas y el padre Mauricio. Desde Masaya, Nicaragua, las hermanas operarias catequistas. Bien, Nicaragua, bueno. Desde Bolivia, hijas del Espíritu Santo. Tengan en cuenta, por las dudas, para que no se asusten, que cuando comencemos, todos los micrófonos se van a silenciar. Se aprovechen a saludar ahora, porque dentro de un minuto Luis, Buenas Buenas tardes, Daniela. hermanas hospitalarias de Bogotá. Pero hermana. no. Sonido activado. No activé, me dijeron.
Saludos desde Ecuador, las misioneras parroquiales del Niño Jesús de Praga. Saludos a todos. Buenas tardes. De República Dominicana, las misioneras de Corazones de Jesús de María. Buenas tardes, hermanas del Corazón de María. Ya casi llegando a 300 personas conectadas de norte, sur, este y oeste de Latinoamérica. Sigan saludando. Bueno, buenas tardes, Fanny Cordó, Anas de la Sagrada Familia. 287. Bueno, muy bien, muy bien. Qué lindo. ¿Sí? Sí, muy bueno que compraron este Hola. Muchas gracias. Hola. Desde Perú. Yo también estoy en este mismo problema. Entonces, que vayan a escribir al correo, porque pusimos correo personal. Ya, bienvenido. Entonces, ahí abajo hay una dirección, en el mismo, como decir, en la misma hora, y yo también estoy en el mismo problema. ¿Sí? Sí. Constante, me parece que Yo ya aviso. con los micrófonos. Parece que comencemos. Comencemos, sí, gracias. Muchas gracias. Carolina, puedan cada una encender su micrófono. Ahora sí, empezamos, ¿les parece? Ya hay 300 personas en la sala. Perfecto. Carolina, ¿podés hablar? ¿Sí? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, Constanza, Sí, cargamos perfecto. el micrófono y empezamos, porque es un cotorrerío esto y hay mucha gente que va a seguir entrando. Listo. Bueno, arrancamos. Arranco, pues. Para controlar el... Bienvenidos a este ciclo de encuentros. Verá que todavía no está activado. Davis. Ya ustedes tres tienen la opción para poder iniciar esta primera sesión y todas tres tienen el micrófono activo, los demás participantes ya están silenciados y quienes se conecten van a entrar en modo silencio y en modo oyente. Bienvenidos a este ciclo de encuentros titulado Escucha y acompañamiento para afrontar la emergencia afectiva y relacional en tiempos de COVID. Estos encuentros se llevan a cabo con el apoyo de la CLAR, la CRC, Paz Christi Internacional y la Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de la Conferencia de Religiosos de Colombia. Nos auguramos que estos encuentros nos permitan reforzar los tejidos familiares y comunitarios con respeto, con amor, con cariño. Nuevamente les pedimos excusa porque tuvimos que migrar a una nueva plataforma dada la gran cantidad de personas inscritas. Todos estamos aprendiendo en este camino. Ahora doy la palabra a la hermana Daniela Canavina, secretaria general de la CLAR, quien con cariño y solicitud ha aceptado moderar estos encuentros. A ella la palabra. Bueno, pero muy buenas tardes, queridas religiosas y queridos religiosos de diversos lugares. Casi imposible recuperar la memoria de todos los países desde los cuales nos iban saludando. Es muy hermoso poder encontrarnos, poder vernos y poder ayudarnos a navegar, como recién nos decía la hermana Constanza, en este proceso de reflexión. Estos encuentros que vamos a vivir en 4 momentos son una invitación para todos nosotros que deseamos y queremos vivir este tiempo de crisis
de una manera mucho más agradable, más serena, armoniosa, en paz, en amor, para poder realmente afrontar y aceptar esta realidad desconcertante que la vida nos ha traído, nos ha presentado como un reto y que realmente, más allá de todas las consecuencias que este modo por el cual tenemos que atravesar este camino significa, se convierta en un kairos, en una oportunidad para poder encontrarnos como vida religiosa latinoamericana y caribeña y animarnos en este intento de poder hacer un tránsito sereno de todo aquello que nos toque vivir. Ustedes saben que los tiempos del COVID-19 representan realmente un reto muy grande para la convivencia. Todos estamos en casa y además este COVID-19 es una real amenaza y las condiciones de restricción de la movilidad o el confinamiento nos han permitido, en gracia o no tanto, convivir mucho más unidos bajo un mismo techo. Y ese estar juntos puede ser también una ocasión, así como es un regalo, puede ser también una ocasión para que se manifiesten ciertas violencias latentes en el tejido comunitario. Pero también, seamos muy sinceros, es una real oportunidad para reforzar los tejidos relacionales y el cuidado que tenemos que tener unos de otros. Por eso el tema de la convivencia cobra una especial relevancia, una especial importancia en estos días tan particulares y nos exige ¿a qué? A saber estar con. Por tanto, implica un saber relacionarnos a través de nuestro cuerpo, del lenguaje, de las acciones verbales y no verbales, que son también muy manifiestas, para poder captar las necesidades que unos y otros tenemos y también aprender a cuidarnos, a construir entornos seguros de cuidado en nuestras comunidades. Con esta pequeña introducción, yo no soy la que va a hablar, sino que tenemos a una invitada muy especial. Vamos a presentar, luego de una pequeña oración que voy a compartir con ustedes, a Carolina Vanegas, a quien ya tenemos también en pantalla visualizando su rostro. Entonces, recuperando la presencia consciente del Dios que acompaña al caminar de esta realidad, de esta historia, esa presencia que nos guía en lo cotidiano, le vamos a pedir al Dios de la vida, a nuestro Dios Padre y Madre, que nos acompañe en esta jornada. Y le vamos a decir, Señor de la vida, hay días en los que con claridad y emoción te reconocemos y te confesamos y acertamos a saber que eres tú el que conduces la vida, la historia y todos los acontecimientos. Pero muchas veces, Dios de la vida, se nos nubla el horizonte y surgen traspiés, vaivenes que nos desmoronan y que se nos hace un poco más costoso ver con lucidez tu presencia y más aún seguirte como discípulos y discípulas. En esta tarde queremos que nos regales la luz de tu presencia y que también tu palabra sea la palabra que Carolina hoy nos quiera dar para iluminarnos en este caminar. Te lo pedimos a vos, Dios de la vida, que vivís y que estás siempre con nosotros hasta el fin de los tiempos. Nuestra Señora de Guadalupe ruega por nosotros. Carolina, bienvenida, podés activar tu micrófono. ¿Y quién es Carolina? Carolina Vanegas
es psicóloga clínica, experta en logoterapia, con amplia experiencia en liderazgo de equipos interdisciplinarios, asesoría y montaje de procesos de formación y acompañamiento psicológico. Y también experta en el diseño e implementación de estrategias de abordaje individual y grupal con población vulnerable. Mientras Carolina habla, ustedes en un costado de su pantalla, no les voy a decir si derecha o izquierda, verán, tienen habilitado el chat para ir escribiendo sus inquietudes, sus preguntas, sus dudas. Al finalizar la charla, la ponencia de Carolina, voy a estar atenta a lo que ustedes fueron escribiendo y le realizaremos a Carolina una devolución, preguntas, para que ella también nos ayude y nos ilumine en el resto de la jornada. Carolina, bienvenida y gracias por estar con la vida religiosa de América Latina y el Caribe. Micrófono, Carolina. Gracias, hermana, por la presentación, gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos. Para mí de verdad es muy grato poder estar aquí participando de este encuentro y encontrar personas tan maravillosas de múltiples países, mejor dicho, de regiones y de todo que tienen una riqueza y que todos de una u otra manera estamos pasando por la misma situación, de estar confinados, aislados por esto, que nos ha cambiado un poco la percepción de nuestra vida, de nuestra realidad, y que tiene que ver con lo que nos hace entrar en la verdadera convivencia y en el encuentro, aunque no queramos. Entonces, este primer taller, pues básicamente estos dos primeros talleres van a estar enfocados en hablar exclusivamente un poco de nosotros, encontrarnos con nosotros también a través de unos temas que le hemos dado el nombre en estos encuentros de escucha acompañamiento para el afrontamiento de la emergencia afectiva y relacional. Le hemos dado inicialmente el tema a este taller de las emociones y los sentimientos y conocer un poco de ellos, conocerme con ellos y ver qué hacer con ellos porque los estamos viviendo, los estamos sintiendo y están con nosotros. Entonces, pues este primer taller, quiero como en la siguiente diapositiva, pues como ayudarles a ver que estamos en un momento de convivencia, en donde de una u otra manera nos hemos estado juntos, ¿cierto? A partir de una situación que no esperábamos y que aunque vivíamos, pues realmente la convivencia nos ha hecho tener claro el estar más juntos, ¿sí? El encontrarnos, porque aunque estábamos viviendo o estamos viviendo, estamos ahí, sea en nuestra vida comunitaria o familiar, pues esto nos está llevando a encontrarnos así con nosotros y con el otro, pero para encontrarme conmigo tengo que encontrarme con el otro. Y eso me invita a afrontarme, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a trabajar dentro de este primer taller y segundo, y bueno, los otros también, pero es afrontar. El afrontar me lleva y me invita a un saber estar, ¿sí? Eso es afrontar. Un saber estar, ¿qué? Observando lo que me pasa, aceptando lo que me pasa, abrazando lo que me pasa, expresando lo que me pasa y encontrándome, como les decía, no solamente con el otro, sino conmigo a través del otro. Eso es afrontar y la convivencia nos lleva a eso, a afrontarnos, ¿sí? Sabiendo estar desde aquí. Eso pues implica lo que es la dimensión humana, que tiene que ver con una cantidad de cosas que a veces humanamente nosotros queremos como no tenerlos, ¿no? Pero que esta situación nos ha puesto ahí, ¿sí? En la siguiente diapositiva pues nos invita a que para podernos afrontar y saber estar, tenemos que saber que somos seres afectivos, que somos seres con una afectividad y que esa afectividad pues es latente en la convivencia. Y como bien lo dice ahí, ¿no? Pues la afectividad es esa capacidad que tenemos para
nosotros reaccionar ante todos esos estímulos internos, que es lo que vamos a hablar un poco, que son los que a veces como que no aceptamos humanamente, y externos, que a veces nos queda más fácil, pues porque los observamos mejor, y en donde realmente los manifestamos como a través de las emociones y los sentimientos, y ahí es donde pues como que nos desestabilizamos, digamos así. Entonces, esta afectividad hace parte de nosotros, es esa capacidad de experimentar pues todas esas diferencias que hay de afectos, ¿sí? Toda esa clase de afectos, porque a veces pensamos que expresar el afecto es dar abrazos, expresar las cosas cariñosas, y no, también es expresar la rabia, la tristeza, el temor, la angustia, eso también. Y cuando hay afectividad en esta convivencia, expresando eso, pues obviamente que nos permite que se haga el vínculo, que exista el vínculo. Si no hubiese esa capacidad en donde nosotros estamos manifestándonos con los afectos en esta convivencia, pues no habría vínculo. Y esos lazos, ¿sí?, que afectivos que llevan al vínculo, pues es lo que también permite que haya una relación. Entonces, por eso hablar del tema de las emociones, que es en donde se manifiesta nuestra afectividad y es lo que la afectividad genera el vínculo y la relación, pues es lo primero que tenemos que hablar y es en lo primero que tenemos que sensibilizarnos, porque somos seres afectivos, como lo dice ahí, por naturaleza, y respondemos todo el tiempo afectivamente en todo el contexto de nuestra existencia. Lo que pasa es que ahora con esta situación, ¿sí?, del COVID, pues como que lo hacemos más consciente, ¿no? Que está ahí, ¿sí? Está ahí conectado en nuestra afectividad, pero está todo el tiempo, ha estado todo el tiempo esto que estamos sintiendo, que no lo hacíamos tan conscientes. Por eso tan bonito el hecho de que se vayan conectando y de diferentes nacionalidades, hola soy, y eso que me mueve también. Entonces, pues vamos a adentrarnos en ese tema que nos conecta con la afectividad, que nos conecta con la convivencia, que nos conecta con el afecto, con el vínculo, que son las emociones y los sentimientos. Obviamente, para adentrarnos en este tema de las emociones y los sentimientos, nosotros como seres humanos, pues a veces como que no queremos conectarnos con eso que es la emoción. ¿Por qué? Porque pues de una u otra manera queremos como racionalizar todo, ¿no? Y en este ejercicio, que pues vendría, hay una película muy linda que creo que muchos la han visto y que creo que en la siguiente presentación está clara, es la película Intensamente, que a veces nos parecen chistosas estas películas o como que, ay, bueno, no le damos la trascendencia, pero estos personajes los tomé ahí como la carátula de mis diapositivas porque realmente identifican el cómo se mueven las emociones en nosotros, desde el mismo color que le dan, que está muy relacionada con toda la fisiología que se ve en nosotros, que se percibe cuando la sentimos, que digo. Y pues me parece que están muy caracterizadas y especialmente pues invitan a que nosotros no nos desconozcamos, sino que nos conozcamos a través de este reconocer nuestras emociones. Entonces vamos a iniciar hablando, primero que todo, de qué son eso de las emociones. Bueno, estos son como más que todos los objetivos que vamos a trabajar en el taller, que pues ya ustedes los conocen. En la siguiente diapositiva vamos a hablar también pues de estos dos temas, específicamente en estos dos talleres, que nos van a conectar con algo que nos da conciencia, que nos permite saber por qué nos manifestamos de una u otra manera, ¿sí? Y a veces como que le echamos la culpa al resto del mundo y realmente es porque yo no conozco qué hay interiormente en mí. Entonces vamos a iniciar con la siguiente diapositiva, está el tema de lo que es las emociones, ¿sí? Entonces nosotros, pues cuando entendemos que es una emoción, pues a veces como que no sabemos, ¿no? Pero bueno, lo que tienen en los estudios que han hecho, pues las han definido como esas reacciones fisiológicas, ¿cierto? Que todos los seres humanos tenemos, porque todas las tenemos. Eso no es que yo no soy el ser, porque entonces dejaría de ser humano. Todos los tenemos. Y que obviamente responden a unos estímulos que vienen, ¿sí?
que aparecen específicamente de lo externo, ¿sí? Y ahora más con esto que está pasando, que estoy mucho más susceptible en esto, emocionalmente, fisiológicamente se mueven muchas cosas por estas emociones, ¿no? Y que obviamente lo más bonito de esto, de las emociones que a veces no lo logramos entender, es que permiten adaptarse a la situación, pero a veces entendemos lo contrario y lo que hacemos es desadaptarnos a la situación, porque no las aceptamos, porque no las conocemos, ¿cierto? Porque no las observamos, como les decía al comienzo, porque no las aceptamos, abrazamos, expresamos y no las encontramos. Por eso pasa. Entonces, por eso no entendemos que el objetivo de nuestras emociones está en adaptar, nos ayudan a adaptarnos a las situaciones. Y viene de la palabra emoción, del latín emoción, que significa eso, movimiento, impulso. Yo reacciono ante algo, ¿sí? Pero para poder conocer de nuestras emociones, tenemos que, primero que todo, hacerlo consciente, ¿sí? Tenemos que activar esa conciencia, ¿sí? Ese órgano del sentido que es la conciencia de darnos cuenta que existen en nosotros, ¿sí? Y que en el otro también están y existen en él. Y a la hora del encuentro, pues no sabemos qué va a pasar entre los dos, ¿sí? Las emociones son aquellas que realmente nos ayudan a sobrevivir, ¿sí? Y las emociones son intensas, o sea, como son fisiológicas, las sentimos intensamente. Entonces, como que uno no quisiera sentir que se pone rojo cuando va a hablar en público, pero ahí hay una emoción que hace que algo fisiológico esté pasando. Uno no quisiera sentir que de pronto, pues, obviamente le sudan las manos cuando hablan en público, pero ahí hay una emoción que me está diciendo algo y hay que hacerlo consciente. Y son intensas, se dan y se van pronto, ¿sí? No son tan duraderas. ¿Sí? Y básicamente tiene una expresión corporal, por eso tiene una carga fisiológica, como lo dice la diapositiva. Son un semáforo, ¿sí? Nos está alertando algo, nos está diciendo que hay algo que está pasando, pero es algo valioso, porque es que nosotros hemos malinterpretado eso. Es algo valioso que está pasando en mí. No hay buenas ni malas. Lo que pasa es que sí hay unas que son más agradables que otras. Entonces, por decir, sentir tristeza, pues no es muy agradable, pero no es que sea mala ni buena. La tristeza nos ayuda, tiene algo valioso y más adelante vamos a hablar un poco de la función de la tristeza, porque cada una tiene una función, ¿sí? Y porque desafortunadamente las hemos asociado con la vulnerabilidad y no es así. Las emociones, al contrario, vuelvo y digo, nos permiten adaptarnos a una situación, ¿cierto? Entonces por eso hay que reconocerlas. Bien, vamos entonces a hablar de cuáles son esas emociones básicas, ¿sí? En la siguiente diapositiva entonces hay básicamente, digamos que hay 4 emociones básicas y cada emoción tiene una función, ¿sí? Por ejemplo, la tristeza es la que apunta a una pérdida. Cuando aparece la tristeza es porque ahí apunta a una pérdida y hay algo que no va a estar igual a como era antes. Entonces eso nos está invitando a tener una necesidad de asumir eso que ya no está con la naturalidad. Entonces, ¿cuál es la función de la tristeza? La sentimos cuando algo que es valioso para ti y para mí, ¿sí? Está dejando de ser de una forma natural o que no se está dando. La muerte de un ser querido, entonces a veces uno ahí sí la asocia, pues claro, es una tristeza. Pero también cuando alguien me rechaza, hay una sensación de tristeza, aparece ahí. O cuando alguien descalifica algo que yo he hecho con dureza, y ahí hay una sensación de tristeza, y ahí está la función, aparece porque debe aparecer, porque algo valioso no se está dando como yo pensaba, y porque apunta a algo, ¿sí? Un poquito de la pérdida de eso valioso que está ahí. ¿Sí? Bien, espero que hasta ahí pues esté claro. Por eso es que es importante entender que las emociones con su función y son el semáforo frente a esto. El miedo, entonces, ¿a qué apunta? Pues es lo que evalúa el peligro y especialmente en relación a todos esos recursos que tenemos para afrontar. Entonces, aparece el peligro y entonces ahí me pone también, ¿sí? A ver esa relación de los recursos que tengo. Entonces, ¿qué pasa si yo no he desarrollado ciertos recursos
sí, desde chiquito, porque mi historia de vida, pues de pronto no desarrolla algunos recursos. Pues obviamente se va a ver más, se va a sentir más intenso este miedo. Pero ¿cuál es la función? Se siente cuando algo valioso que es para ti y para mí, ¿sí? Está siendo amenazado, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es que hay una anticipación y una protección. Para eso está el miedo, esa es la función. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo que exponerme en público y, wow, ¿qué es lo valioso que de pronto está ahí, que está siendo amenazado? Pues yo, mis miedos, mis cosas, mi angustia, exponerme entera a todo aquello que está frente a mí. Y pues obviamente va a aparecer el miedo, ¿sí? Entonces no es solamente una amenaza de que me van a matar cuando aparece el miedo, y ahora lo estamos viviendo mucho, ¿no? Porque hay una sensación de amenaza todo el tiempo, de que me voy a contagiar, de que sí, de que entonces ahí todo el tiempo estamos en esto, en esta protección aparentemente, ¿no? Pero también el miedo tenemos que dejarlo sentir, pero también dejarlo partir. Está la rabia, la alegría, perdón, que está primero. Pues, ¿qué significa? Que algo está bien, es bueno, que nos aporta bienestar, ¿sí? Esa es. Y la función de la alegría es que se siente cuando algo valioso está para ti y para mí, está en todo su esplendor, ¿sí? Cuando es de verdad de mucho bienestar. Y a veces queremos quedarnos en la alegría, pero no podemos vivir completamente en alegría, ¿sí? Pero es la función de la alegría. La rabia, pues esta es cuando algo hay como invadido, aparece, cuando algo invade como los límites y necesitamos defendernos, ¿sí? De lo que aparentemente es mío, ¿sí? O es tuyo. Entonces por eso aparece la rabia, ¿sí? Y vea que la función de la rabia es que la sentimos cuando algo valioso para ti y para mí está siendo destruido o aniquilado. O sea, cuando alguien te hace, no sé, un llamado de atención en donde a veces de repente no mide sus palabras y ¡pum! Como que duele allá, seguramente en mi amor propio, en mi estima, ¿cierto? O alguien te hace un comentario muy descalificante de ti, duele también. O cuando estás muy vulnerable y lleno de miedo, pero entonces en vez de reconocer e identificar el miedo, entonces tienes que defenderte para que no descubran que estás con miedo, ¿sí? Porque te da miedo expresar el miedo y te da miedo que te vean, ¿sí? Porque seguramente vives del que dirán, o seguramente, pues, te cuesta que el otro, no sé, te pueda criticar, ¿ven? Y en este tiempo, mire que las emociones se están moviendo muchísimo, ¿sí? Y en esta película que les digo, la intención que hay en la profundidad es bien linda, porque lo que quiere alegría es estar todo el tiempo protagonizando, y es que la vida tampoco la podemos llevar todo el tiempo sintiendo esto, ¿sí? Y evitando sentir el resto de emociones porque son necesarias. Y lo que estamos viviendo en este momento es seguramente tristeza porque ya estamos condicionados a salir, porque estamos perdiendo como esa libertad para poderme mover, y eso hace que haya esa sensación de que hay algo que estamos perdiendo. Entonces hay tristeza, pero entonces no la identificamos, no la vemos, ¿sí? No la aceptamos ni la abrazamos, y entonces la vamos a convertir y a mutar, digamos así, en rabia. Entonces vivimos todo el tiempo así como defendiéndonos de algo porque no aceptamos lo que nos está pasando. Entonces mira la importancia de conocer estas emociones que son básicas, y de ahí pues surgen una cantidad también de sentimientos que ya vamos adelante a hablar de lo que significa. Pero bueno, en la siguiente diapositiva vamos a ver también cómo funcionan esas emociones en nuestro cerebro, porque cumplen un papel, como hablamos, que pues fisiológicamente ahí están, que es una carga fisiológica que se da con cada emoción. Entonces, hay una partecita del cerebro que está muy asociada con esto, que es el sistema límbico. Y resulta que el sistema límbico está ahí ubicado en la parte donde nuestro cerebro, digamos como reptil, sensorial, ¿sí? Donde está ahí todo lo impulsivo, digámoslo así, ¿sí?
Y ahí en esa parte, en ese sistema límbico, pues es donde se regulan nuestras emociones y es donde tenemos que aceptar que ahí va a llegar una información, que no tenemos que asustarnos cuando una emoción la sentimos en nuestro organismo, ¿sí? No tenemos que decir no quiero, ni racionalizarla, sino dejarla que venga. Entonces, ahí en esa partecita que es el tálamo, pues es donde se integra todo, ahí está específicamente, que es la bolita más grande, ¿cierto? En donde está todo la parte en donde lo que va a llegar es integrar toda la información de todo lo sensorial que pasa, de todo lo que... Y ahorita estamos muy sensoriales, estamos muy vulnerables, entonces ahí, ¡pum!, va a integrar todo eso que me está pasando. Entonces, si alguien grita, estoy con una activación sensorial así. Si alguien me levanta la voz, oh, como que me pone triste porque estoy muy vulnerable. Ahí está, ahí es donde llega, pero llega lo sensorial. El hipotálamo, que como lo ven ahí muy clarito, es lo que permite, ¿sí?, que eso se regulen las emociones y que puedan entrar no solamente a sentirlo fisiológicamente lo que sentimos, sino también va a influir en nuestro estado de ánimo porque ellas automáticamente pueden pasar a esa corteza también e interpretar, ¿sí? Entonces, es lo que nos va a regular todo ese hipotálamo, nuestra temperatura. Entonces, ¿por qué cuando tenemos miedo nos ponemos un poco más fríos? Como estaba la caricatura, pues el monachito que identifica el miedo, que está todo como lila, como frío, porque así se nos pone la temperatura, ¿cierto?, corporal cuando hay miedo. ¿Cómo se me pone la temperatura corporal? Seguramente cuando hay rabia, de pronto se me altera y la irrigación sanguínea se me va a la cabeza, entonces de pronto me pongo roja o qué sé yo, ¿cierto? Entonces, esto nos está ayudando como a regular la emoción y tenemos que aceptarla, aceptar esos estados fisiológicos. Y obviamente está relacionado con el sueño, ¿sí? Regular el sueño, porque si yo me quedo con una emoción y la dejo acá, ¿sí?, solamente en el pensamiento que tiene que ver con el sentimiento y la estoy ahí como rumiando y no la dejo sentir y pasar, pues obviamente eso me va a alterar el sueño, ¿sí? Está relacionado con los impulsos sexuales porque, ¡pum!, ¿cierto?, tiene que ver con todo lo placentero, todo lo que tiene que relación con el hambre y la sed. Y miren que la amígdala sensorial, que es básicamente este principal como núcleo, que es la rojita, que es un bombillito que se prende cuando hay como un estímulo, ¿cierto? Entonces, ese es el que controla las emociones. Ese bombillito se nos está prendiendo todo el tiempo cuando sentimos eso que acabo de decir, esas funciones que hay, eso valioso que hay en cada emoción, ¿no? Entonces, si sentimos que algo se está dejando de ser natural y lo estoy perdiendo o lo he perdido, ¡pum!, ahí mismo esa tristeza, ¡pum!, se activa un poco en esa amigdalita, ¿sí? Y obviamente que ella es la que controla todo lo que tiene que ver con las respuestas de satisfacción o de miedo, o sea, de amenaza o de recompensa, ¿sí? Entonces, o reacciono con una amenaza a la defensiva o reacciono con una recompensa y es aceptándola, la siento y venga a ver qué hago con ello, ¿sí? En un video que de pronto más adelante vamos a ver, ahorita no, esperemos que se escuche bien, nos va a dar una explicación más, pero esto lo vamos a ver ya cuando termine yo de explicar un poco más todo este conocer de nuestras emociones. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces cómo son los sentimientos, que es diferente a las emociones. Las emociones son más intensas. La anterior, por favor. Las emociones son más intensas. Las emociones son fisiológicas, los sentimientos no. Los sentimientos son la interpretación que hacemos. Entonces, de ese cerebro sensorial pasa a la corteza y hay una interpretación. Entonces, es ya la interpretación que hacemos de esa emoción. Entonces, de pronto alguien pasó, no me saludó, me sentí tristeza porque algo valioso está dejando de ser de forma natural en un momento de susceptibilidad, en este momento de emergencia por la pandemia. Entonces, yo interpreto, ¿esta qué le pasa? O ¿este qué le pasa? Tan odioso, no me saludó. Y empiezo a interpretar, pero ya la interpretación cambia la forma en que yo empiezo a expresar esa emoción que fue de tristeza y puede ser que la convierta yo en una emoción que no es, pero puede ser rabia, ¿cierto? Que no es, porque la real es la tristeza, y entonces empiezo yo a defender, ¿sí? Entonces, el sentimiento es eso, ya lo cognitivo.
que tiene una variedad de respuestas porque lo interpretamos todo el tiempo y que esto sí nos daña, nos quitan el sueño, nos enferman, nos complican, no nos dejan resolver conflictos, dañan nuestros vínculos, nuestra relación con el otro, porque estos sí son más duraderos. Entonces las emociones son fisiológicas, intensas, las sentimos sensorialmente y pasan. Pero los sentimientos, que es lo que llevamos aquí a nuestra construcción mental, son las que son más duraderas y son las que nos complican la vida afectiva y relacional. Y más aún cuando estamos en situaciones de crisis. Obviamente funcionan como una herramienta emocional. No son tampoco malos del todo. Lo que pasa es que tenemos que aprenderlos a manejar desde la misma interpretación que hacemos de ellos, porque son los que nos permiten la interrelación, la toma de decisiones, nuestro estado de ánimo y especialmente a la hora de encontrarnos con la vida comunitaria, la vida familiar, ¿cierto? La vida afectiva. E incluso son muy importantes porque también pueden influir muchísimo en nuestro estado de salud, ¿sí? Los sentimientos, ahora sí la siguiente diapositiva, se derivan en varios. Entonces, cada emoción tiene como una variedad de sentimientos de acuerdo a la interpretación que hacemos y se pueden convertir en todo esto. En esto que sí nos complica más, si no los aceptamos, si no los reconocemos, los abrazamos, los expresamos y pues los hacemos conscientes. Porque una rabia nos puede llevar a un resentimiento. Y un resentimiento es quedarme en un sentimiento ahí pegada, en una tristeza que no resuelvo y tal, ¿sí? Y de pronto nuestros conflictos se han agudizado en esta época porque no hemos elaborado cosas de antes. Y entonces la convivencia me está invitando a estarme encontrando todo el tiempo con aquel con el que no resuelto. Y lo que hago es tum, tum. Y resulta que ahí necesito resolver algo primero yo para poder encontrarme con el otro. Entonces mire cómo la rabia tiene una cantidad de sentimientos que han sido asociados. Estos son unos cuantos, no son todos. La tristeza también, el miedo, mire toda la cantidad de sentimientos de acuerdo a la interpretación que se haga y perdura. Y la alegría igual, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer el ejercicio primero de hacer esa conciencia de mi emoción, ¿sí? Para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que realmente me está sucediendo ante una situación específica y ahí sí llegar a interpretar. Eso es un ejercicio que seguramente después de esta charla lo vamos a empezar a ver diferente y eso es lo que pienso que es a lo que estamos llamados e invitados. Bien, ahora sí en la siguiente diapositiva, porque mira que los sentimientos activan un conjunto de neurotransmisores, porque todo está aquí ya, ¿sí? En nuestro cerebrito, la interpretación ahí. Entonces, activan un conjunto de neurotransmisores en el cerebro que permiten que la persona reaccione y dé una respuesta de manera consciente. Entonces, mire que los sentimientos también tienen su valor, o sea, nos permiten que reaccionemos de manera consciente, pero como a veces no los conocemos, no empezamos por identificar lo que primero sentimos, que es la emoción, entonces pues obviamente, ¡pum!, ¿sí? Reaccionamos y no sabemos qué es lo que nos pasa, ¿sí? Entonces, ¿qué son esos neurotransmisores? Pues son esas sustancias químicas que creo que todos sabemos, que son las que se encargan de transmitir, pues obviamente las señales de una neurona a otra, bueno, en fin, ¿sí? Y obviamente determinan el comportamiento humano. Y ahí es donde nosotros a veces hemos hecho, por eso es que en estos tiempos de emergencia estamos reaccionando a veces y entramos en un sentimiento de culpa que lo vamos a profundizar en el siguiente taller, en donde reaccionamos de acuerdo a lo que también hemos construido en nuestros caminos neuronales, porque nosotros hemos hecho unos caminos neuronales interpretando esas emociones y reaccionando, y pues aquí se nos van agudizando. Entonces seguimos con un comportamiento que tenemos que reaprender ciertos comportamientos para poder aceptar, conocer de nuestras emociones, conocer de las emociones del otro y entrar a hacer una interpretación que me permita fortalecer el vínculo y la relación y no romperlo, porque pues la realidad es que tenemos que seguirnos encontrando y Dios y la vida y esta situación nos está poniendo a encontrarnos nuevamente, porque nos hemos perdido, no por la pandemia, no por el COVID, por nosotros mismos y nuestro activismo hemos perdido nuestra esencia, ¿sí?
Bien, entonces, claro, eso tiene sentido. Eso tiene sentido encontrarnos aquí. Entonces vamos a hablar de unos neurotransmisores específicamente relacionados con nuestros sentimientos y emociones. En la siguiente diapositiva vamos a empezar a hablar de uno, de dos. Primero, son 4 básicamente que vamos a hablar. La adrenalina. El ejercicio que estamos haciendo es trayendo a la conciencia, conociendo cómo son nuestras emociones. Somos tan perfectos que el Señor, Dios nos hizo tan perfectos que tenemos todo esto para poder nosotros regularnos y se nos olvida porque o probablemente no lo conocemos. Entonces estamos desactivando esa conciencia, ese darnos cuenta para poder aceptar y manejarlo, porque de lo contrario, pues tener una cátedra no tiene sentido, ¿cierto? Pero sí por lo menos comprender, qué es lo que está pasando, es importante. Para aceptarlo y obviamente abrazar lo que soy yo humanamente. La adrenalina, ¿sí? Entonces, imagínense la adrenalina, es importante. Está presente en todas esas situaciones en las que tenemos que estar alertas y activos, ¿cierto? Se libera en momentos de estrés y peligro. Entonces, por eso dice, segregamos mucha adrenalina, hoy vengo cansada, ¿cierto? Y también en momentos de excitación. Por eso el activismo a veces en la vida, ¿cierto? Y yo cuando trabajo especialmente en acompañamientos y bueno, en estos procesos de formación para la vida religiosa que acompaña la ESTOR con la CRC, hablo mucho del activismo que hace que se pierda la esencia del sentido de mi vida, lo que fui llamado, por ejemplo. Y entonces, ese activismo lo que hace es segregarme también una adrenalina que hace que me desgaste y me queme, ¿sí? Lo mismo pasa en el trabajo, el síndrome del quemado, pues, ¿sí? Entonces, se libera todo el tiempo en estrés y peligro. Entonces, si estamos en estrés, imagínense, entonces, imagínate nuestra regulación emocional, ¿qué pasa? Ayuda a combatir la depresión. Entonces, en caso de que estemos muy bajoneados, pues hay que, obviamente, hacer ejercicio. Por eso no es gratuito que nos digan que el ejercicio es importante, y más ahora. Yo, por ejemplo, por muchos años me desconecté, yo fui deportista y me desconecté del deporte, que es lo que me daba sentido también y me daba salud espiritual, mental y física. Y resulta que esto me ha invitado otra vez a retomarlo y me ha ayudado muchísimo a, ¿cierto? Como regular esos estados en donde realmente a veces sentirme condicionada no ha sido sencillo. Sentirme estresada también por todo esto que tiene que ver con la tecnología y todo lo que uno tiene que aprender y que en el paso pues se va dando y tiene uno que resolver, pues no es sencillo, pero mira que ahí está también una solución, tiene una raíz y tiene una respuesta lógica. Claro que el exceso de adrenalina, como bien lo dice la diapositiva, ¿sí? Pues nos va a producir estrés crónico. Por eso las personas que viven en activismo, que son así todo el tiempo hiperactivas, pues obviamente, ¿cierto? Que van a terminar tarde que temprano en un estrés crónico que luego traerá un pico, ¿cierto? De depresión. Trae hipertensión, cefalea, desorden de ansiedad, porque todo el tiempo está al máximo, entonces toda la emoción está al máximo, fisiológicamente están, entonces fácilmente es impulsiva, ¡pum! No logra ni siquiera asimilar un poco lo que está pasando, ¡pum! Entonces, pues las reacciones a veces se vuelven muy irritables y muy agresivas en lo verbal y en lo no verbal, ¿no? Bien. El cortisol, estas dos son las que activan y nos ponen como en amenaza, ¿sí? Bien. El cortisol, pues obviamente es un neurotransmisor y una hormona neurotransmisor que se ha establecido pues como una hormona de la amenaza, que es del estrés, porque es como una amenaza. Entonces, cuando estamos en situaciones de estrés, se libera mucho cortisol, y más cuando estamos en situaciones de amenaza o peligro, ¿sí? Entonces, ahorita, por ejemplo, en este momento, cuando aparece no salir, se están aumentando los casos de contagio, la gente tenga cuidado, entonces, ¡pum! Estamos en unos estados de tensión y segregamos cortisol. Está bien segregarlo, nos ayuda, pero cuando nos quedamos segregando cortisol, es un peligro, ¿sí? Porque, pues, obviamente nos pone en esa desregulación.
Bien, cuando se regula el cortisol, pues nos volvemos irritables, andamos fatigados, cambiamos de ánimo así, estás bien y de repente te vas al otro extremo y bueno, uno dice, bueno, ¿hasta qué le pasó? No sé qué tiene. Y no sabe ni por qué la persona vive con constante cefalea, dolor de cabeza y bueno, porque todo el tiempo está segregándole. Obviamente está asociada con la hipertensión, el bajo apetito, entonces por eso muchas personas también se adelgazan y no se sabe por qué, ¿no? Porque también pasan y están segregando mucho porque están en completo estado de ansiedad, en completo estado de tensión, segregando cortisol. Produce cansancio y obviamente llega a la depresión porque ese pico sube y también va a bajar, ¿sí? Entonces llega a la depresión. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver los dos neurotransmisores asociados con la recompensa, ¿sí? Entonces esto nos pone en defensa, ¿cierto? Cuando estamos como con mucho. Y esto nos da la recompensa, que tiene que ver con esas emociones que son agradables, ¿no? Las otras tienen que ver con esas emociones desagradables, que es la rabia, el miedo, ¿sí? Que está así. Esta tiene que ver más con la alegría. Y bueno, un poco con la tristeza, que también es de recompensa, aunque no la vemos así. La serotonina, pues, responde a nuestra felicidad. Definitivamente es la hormona de la felicidad, ¿cierto? Y de mantener el equilibrio constantemente. Entonces, si estamos en un estado de estrés, pues nosotros mismos podemos producir serotonina. No es gratuito el hecho de que quédate tranquila y respira, porque el hecho de solo entender que uno respira, ¿cierto? Ahí mismo y en bajar y en tranquilizarse está produciendo serotonina. Bien, y obviamente está asociada con todo ese equilibrio de nuestro estado de ánimo, ¿sí? Entonces es el que nos regula. Entonces si nos fregamos la serotonina, ¡pum!, pues vamos a estar todo el tiempo en extremos y es cuando todo el mundo nos dice, por Dios, o sea, si se ha vuelto amargado, usted no era así, etcétera, etcétera. Está relacionada también con la regulación del sueño, está relacionada también con el deseo sexual, con el líbido, nos ayuda también a minimizar esos niveles de agresividad. Entonces, cuando yo estoy así, pues tengo que ver qué hacer, ¿no? Leer produce serotonina, ¿cierto? También puede ser. Quedarme en oración también puede producir en una paz, en una tranquilidad. La meditación, ¿cierto? Meditar produce serotonina porque me ayuda a encontrarme. Entonces, a veces en este activismo y fuera de eso, pues en esos picos en donde estoy ahí ya todo el tiempo irritable, pues lo que menos quiero es ir al Santísimo. Y es cuando más hay que ir al Santísimo, ¿cierto? Para poder encontrar ese equilibrio. Bien, la falta de serotonina, pues nos entra en una depresión, también en una fatiga, en una actitud negativa completamente, que vemos el punto negro en la pared blanca todo el tiempo, en donde, y si estamos así, es porque tenemos que darnos cuenta que hemos estado viviendo emociones muy fuertes, específicamente desde la tristeza, en donde no hemos elaborado que estamos tristes, sino que estamos de pronto muy contenidos y pues obviamente no producimos esta hormona. Y está también la falta de este neurotransmisor, de esta hormona, pues nos produce depresión, fatiga negativa, estados de ánimo bastante variados, dificultad para controlar nuestra ira, que está asociada con la rabia, ¿sí? Problemas de memoria, entonces por eso es que a veces no, porque como estamos en un estado tan alto de estrés, la serotonina no la fregamos, entonces se nos alteró la memoria. Y después decimos, ¿pero qué me está pasando? Pero era que teníamos muchas cosas también. Y ahora que tenemos que centrarnos en cosas, pues también. O cuando tenemos demasiado, pues tenemos también que darnos el tiempo para cada cosa. Todo tiene su afán, todo tiene su tiempo. La hipersensibilidad, entonces estamos hipersensibles, no nos pueden decir tampoco nada, ¿cierto? Y obviamente nos lleva al desorden obsesivo compulsivo porque queremos controlar absolutamente todo. Entonces, desorden obsesivo compulsivo. Entonces, venga a ver aquí, así, así. Y entonces a la hora de relacionarme con el otro, pues si yo no pongo, si yo tengo el esferito así y alguien me lo pone así, entonces sufro y tengo que ponerlo así y ya me peleo. Y entonces estoy en un constante agite que no me permite bajar, ¿sí? Producir serotonina, encontrar mi paz, ¿cierto?
y mi libertad interior y espiritual. La dopamina, que es otra, que está asociada también como con la recompensa, pues es este neurotransmisor importante en la respuesta específicamente relacionada con las emociones porque produce placer. Es la sustancia encargada del enamoramiento, de los sentimientos de satisfacción, ¿sí? De sentir el placer, no el placer visto como, pues, venga a ver cómo me desbordo, sino si yo quiero solamente producir dopamina, pues llego allá. Por eso está asociada mucho con las adicciones, por ejemplo, ¿sí? Sino que también es la causante pues, del enamoramiento, de todo eso que me conecta con la vida, con el sentido, ¿sí? Con lo que me llama, con lo que realmente me atrae, con lo que realmente es la esencia a lo que estoy yo, con lo que me conecta, con lo que vivo día a día para llenarme como de esa satisfacción de la vida vivida, ¿sí? Y la falta de esto, pues nos produce desmotivaciones, obviamente, aburrimiento, entonces lo vemos todo así como harto, si no tiene pues el placer o lo más alto, ¿no? La depresión, la angustia, la anedonia que tiene que ver con esa incapacidad como de sentir satisfacción, goce, placer, ¿cierto? Con la fobia social, con este trastorno del déficit de atención o hiperactividad, está muy asociada con la falta de dopamina y el Parkinson. Entonces después decimos, bueno, los sentimientos, vea todo lo que funciona en nuestros neurotransmisores y mire que por eso vienen después los resultados de nuestra salud y tiene que ver con eso, con simplemente no ser consciente. Y estamos pasando por una situación en donde debemos cuidar de nosotros, y para cuidar tenemos que hacer consciente que todo esto está pasando humanamente en nosotros, que eso hace parte de nuestra humanidad y que no tenemos que desconocer y que tenemos que ver qué hacer con eso para podernos regular, ¿sí? Bueno, en la siguiente, bueno, vamos después de esta explicación, vamos a ver si en la siguiente diapositiva quisiera ver un poco para aclarar esto de un ejercicio, pero yo de pronto les dejaría para que lo escribieran en este momento, que hagan como esa conciencia en este momento de cómo se manifiesta en mi cuerpo la tristeza. Hagan conciencia de cómo se pone el cuerpo, no la racionalicen, ¿sí? Es una pregunta para ustedes, no es para mí, es para que ustedes en este momento, como parte de este taller, que no es solamente la reflexión, ¿cierto? Sino es también la conciencia, que la reflexión nos lleva allá, haga un ejercicio en un momentito, de cómo se manifiesta en ti la tristeza, qué pasa en tu cuerpo. Si tu cuerpo hablara, ¿qué te diría? ¿Sí? ¿Cómo se pone tu cara? ¿Cómo se ponen tus músculos? ¿Cómo se pone tu corazón? ¿Cómo se pone tu respiración? Recordemos que la emoción tristeza, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta desde lo fisiológico, lo sensorial. Entonces no es que me dan ganas de llorar porque eso ya es una interpretación. ¿Sí? Eso ya es el sentimiento, ¿sí? Entonces, yo quisieran en un momentico ese ejercicio de escribirse en ese momento cómo se manifiesta en tu cuerpo o en mi cuerpo la tristeza, cómo se manifiesta la alegría, cómo se manifiesta el miedo, cómo se manifiesta la rabia. Y si alguien quiere compartirlo a la hermana Daniela, entonces se lo envía y al final del taller, pues damos un espacio para ese compartir, ¿no? Porque el compartir es voluntario, es quien quiere. Aquí el ejercicio es netamente conmigo, con identificarme. Entonces, vamos a pensar un poquito en eso, porque a veces no nos pensamos cómo se mueven. Si vienen los muñequitos, ven que la rabia, pues está la cabecita roja y azul, ¿sí? Si bien a mí la rabia sí se me manifiesta y se me pone la cara roja, se me sube la presión arterial y lo siento así. Y como que los músculos de las manos se me ponen intensos y hasta sin darme cuenta termino con las manos empuñadas. Y tengo que hacerlo consciente porque esto ya está tensionando. Si me doy cuenta que estoy así, estoy identificando cuál es mi rabia. Por eso es importante que hagamos el ejercicio de leernos. De lo que yo les invitaba al inicio, ¿no? Observar lo que me pasa, aceptar lo que me pasa, abrazar lo que me pasa. Y mi cuerpo expresa lo que me pasa para encontrarme conmigo y con el otro.
Voy a dejar 2 minutos para que hagamos el ejercicio solamente de pensar. Y no se distraigan, porque eso es evadir, hacerse cargo de lo que les está pasando. Y ahora, en este momento, pues nos queda mucho más fácil identificarlas porque se mueven más en nosotros con esta emergencia, ¿cierto? En nuestra vida comunitaria, en donde tenemos que estarnos encontrando con el otro todo el tiempo. Antes el otro se iba a trabajar y no lo veía por 4 horas, o se iba al apostolado, o se iba a lo que sea, pero ahora lo veo todo el tiempo. Y si el miedo se manifiesta en mi cuerpo, revisa también cuando se manifiesta el miedo, cómo se ponen tus manos, tus músculos también, la temperatura de tu cuerpo, tu respiración. Ese es un primer ejercicio de hacer conciencia, de darme cuenta, de aceptarme, de encontrarme y de entender que hay otro que también está sintiendo algo diferente en su cuerpo y también expresando algo diferente. Probablemente no lo habrás identificado. De eso se trata, de que hagas conciencia. Probablemente no te has parado a pensar y a verte qué pasa en tu cuerpo, porque eso es lo primero que tenemos que identificar para poder manejar toda nuestra carga emocional, nuestros sentimientos, básicamente en nuestra afectividad y en nuestra convivencia. Bien, esto es una tarea, porque pues no tenemos desafortunadamente el tiempo para poder compartirlo y poder analizarlo, pero por lo menos lo hemos pensado, lo hemos observado y hay que hacer el ejercicio. Lo primero que tú tienes que hacer, y yo, es identificar cómo se mueve mi tristeza, ¿cierto? ¿Qué pasa en mi cuerpo con mi tristeza? ¿Sí? A mí, por ejemplo, me pasa con mi tristeza que se me hace un nudo en la garganta. Cuando yo sé que tengo tristeza y siento tristeza, la emoción de la tristeza, se me bloquea aquí en la garganta algo. Eso es lo que hace, es como mi semáforo que me dice algo está siendo perdido, ya no está siendo como natural, ¿no? Algo no va a ser ya como antes, porque es lo que produce tristeza. La alegría para mí, como que también a veces, aunque es una emoción que está asociada con una emoción bien bonita, digámoslo así, es una emoción que a mí me agita la respiración, por ejemplo, a mí. Eso es, voy a hablar como de una de las cosas que, porque si hablara de cada emoción como la tengo, pues no alcanzamos al siguiente ejercicio. El miedo se me manifiesta muchísimo con sudoración en las manos, pero también se me pone la temperatura de mi cuerpo baja, ¿sí? A algunos les pasa que como que también les hace un bloqueo, a mí no, en la voz. La rabia, ya les dije, ¿no? Se me sube la presión en la cabeza, pues como la irrigación sanguínea, y se me pone como, me pongo como roja cuando hay rabia y se me tensiona los músculos de las manos y cuando me hago conciencia, las tengo así. Esto es como unos ejemplos, pero hagan el ejercicio. Empiecen a hacer el ejercicio porque ahorita es un momento en donde estamos viviendo la
las emociones todo el tiempo, nos estamos conectando, y si no las conocemos fisiológicamente, pues va a ser difícil. Va a ser difícil manejar los sentimientos, que es la interpretación, que es lo que vamos a profundizar más en la siguiente semana. Vamos a la siguiente diapositiva, que es un segundo ejercicio que yo le he llamado el emocionómetro, ¿sí? Porque es como ver cada emoción desde un termómetro, y es el ejercicio que les va a permitir ver cómo escalan cada emoción, ¿sí? Esto básicamente es de una persona a la que yo he acompañado, he hecho acompañamiento psicológico, y quien hemos trabajado esa regulación emocional específicamente en este momento, ¿sí? En la situación que se está viviendo por estar en esta crisis por el COVID y estar ahí en la convivencia. Y vean, entonces, ¿qué hay que hacer? Hacer como una escala. Por ejemplo, esta es básicamente la emoción de la rabia de ella, como la escala, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de ese emocionómetro? Que veamos hasta dónde llegamos al máximo, para que empecemos a regularla y ver que no podemos dejar pasar eso hasta el 10. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta la rabia en ella desde este emocionómetro? ¿Cómo lo empieza a escalar? Ella obviamente está tranquila, pero hay una situación que le produce frustración. Situación que puede ser que le llaman la atención, situación que puede ser que la miran mal, situación que puede ser que le echan en cara algo, situación que puede ser, bueno, que no le salió algo y le llamaron la atención de mala manera. Bueno, le produce frustración. Esas situaciones que ella las tiene identificadas. Luego de esa frustración aparece un cuerpo tenso en ella. Entonces mire cómo ya está, sí, lo fisiológico asociado ahí, ¿cierto? Empieza a sentir una incomodidad, pero esto le pasa a ella no en 2 horas. Esto le pasa a ella en minutos y en segundos, porque así se mueven nuestras emociones. Sí, las emociones, vuelvo y repito, no son duraderas, entonces no van a durar más de 3 horas. Lo que permanece es el sentimiento, que la interpretación, que sí es lo que nos friega la vida. Entonces, ¿qué le pasa en un cuarto nivel? Empieza a hiperreflexionar. ¿Qué es la hiperreflexionar? Es que empieza a rumiar el pensamiento, a pensar, pero ¿por qué? Pero esta, ¿qué le pasa? Pero no me debió haber dicho así, pero me debió haber dicho de otra manera, y se queda ahí. ¡Ah, qué rabia esto! Pero es que... Y eso vuelvo y repito, es en segundos. Luego empieza su respiración a agitarse. Luego se desespera, ¿sí? Entonces ya está tensa, desesperada, agitada, ya está, y mejor dicho, con todos los mecanismos aquí para defenderse, ¿sí? Obviamente entonces se pone más inquieta, siente la rabia, ¿sí? Casi en ira, ganas de gritar, y hasta grita, que es cuando ya empieza a hacer una agresión verbal y contesta: déjenme en paz, no me fríen la vida, quítense de acá. Pero eso lo hace en segundos. Entonces, mire cómo este ejercicio del emocionómetro les invito a que la hagan con cada una de sus emociones, ¿sí? Que hagan una escala de 0 cuando es lo mínimo, a 10, que piensen en una situación en donde han llegado a 10, que es lo máximo. Por ejemplo, el miedo. ¿Cuál sería el 10 de un miedo? El pánico, ¿sí? Puede ser. O la fobia. Pero ¿cómo empieza mi miedo? ¿Sí? Y empezar a hacer el ejercicio, que eso también permite que yo haga conciencia, para que yo pueda hacer un ejercicio de autorregulación de mis emociones y empezar a manejar también mis pensamientos acá para reestructurar. ¿Sí? Lo mismo la alegría es muy bonita, pero la alegría desbordada llega a una euforia, y la euforia me puede descontrolar en querer buscar un placer y una dopamina, y entonces yo vivo una vida acá, entonces tengo que desahogarme y me voy al otro extremo de mi vida. Entonces yo los invito a que con este ejercicio del emocionómetro, a que hagan su emocionómetro de cada una de las emociones, para ver cómo las escalan. Y a partir de ahí, empiecen a ver, listo, hasta dónde están llegando ante cada situación, para que eviten escalarla. Seguramente este ejercicio les va a ayudar a ser más conscientes de esas situaciones en donde tienen, y van a ayudarse automáticamente, conscientemente, a regularse. En el siguiente taller, pues voy a ayudarles a visualizar un poquito más un ejercicio de un registro que nos puede ayudar, ¿cierto?, a tener más esa regulación emocional desde el pensamiento, que es el que nos lleva al sentimiento y es el que permanece y nos daña,
en la vida fraterna, comunitaria, familiar y obviamente en el vínculo y en la relación. Bueno, entonces yo los invito, pues vuelvo y repito, el tiempo es tan corto, pero ahí hay un material que se les va a enviar, ahí está este ejercicio y los invito a que lo hagan con cada una de las emociones. ¿Sí? El emocionómetro de la rabia, el emocionómetro de la alegría, el del miedo y el emocionómetro de la tristeza. La tristeza, el 10, puede ser depresión, ¿sí? Y lo empieza a hacer desde el 0, que es estar tranquila, y ante una situación de pérdida, de tristeza, de dolor, en donde se sintió de pronto, no sé, no querida, rechazada, que empezó ahí. Y empieza a identificar cada uno de los niveles. Bueno, bien, estos son ejercicios que nos ponen en ese primer momento de autoconocernos, de aceptarnos, de abrazar lo que nos está pasando, porque es que cada uno de estos ejercicios es muy personal, ¿sí? Y además de poder expresarlo, de poder decir, oiga, estoy aquí, estoy sintiendo esta emoción, venga a ver qué hago para no llegar a esa agresión verbal, ¿cierto? Y entonces ya cuando lo estoy expresando conmigo, también lo expreso en el encuentro con el otro, que viene también con otro emocionómetro, por otras cosas, especialmente en esta vulnerabilidad en la que nos encontramos. Bueno, pero que realmente es hacer conciencia de lo que hemos estado viviendo, pero como vivimos tan dispersos, pues no lo aterrizamos. ¿Bien? Listo. Yo quiero, al final tengo una frase que quiero que la veamos, es de Víctor Frank. Yo, pues obviamente, como trabajo en logoterapia, bueno, ahorita vamos a ver esta diapositiva, yo trabajo en logoterapia, entonces es todo lo que está centrado en el sentido de mi vida, en lo que me llama, en lo que me atrae. Estas son como unas claves para la convivencia que vamos a estar trabajando en estos talleres, ¿sí? Es entendiendo tus emociones. Es esto primerito que hemos hecho hacia las carreras, pero que sé que estamos comprendiendo algo y entendiendo algo de mis emociones. Aquí no es ver la emoción del otro, primero veamos la mía antes de seguir señalando. Practicar la escucha activa, que es lo que hemos estado haciendo aquí en todo este taller, y practicar la escucha activa de lo que también dice mi cuerpo y de lo que también yo me digo, porque no es solamente de lo que escucho del otro, ¿no? Entonces yo escucho practico la escucha activa de, uy, ella vino y no me o me contestó mal, escucha activa. ¿Qué es lo que me duele? Que me contestó mal. Y eso me produce tristeza. Bueno, venga, acepto mi tristeza. Pero seguramente si lo resignifico es, a lo mejor viene de afán y bueno, no sé qué le pasó, pero no me quedo con eso y me quedo es practicando la escucha conmigo. Ya hablamos de hacer ejercicio, de no tomarte las cosas a mal, que es lo que te estoy explicando. Algo pasa en esa persona porque también es una persona con un momento histórico, con una historia, con una situación y con una carga emocional que también puede estar viviendo. Trabajar en esa autoaceptación, que es lo que estamos hablando, aceptar mis emociones y lo que hay en ellas. Adaptar una actitud optimista frente a esto, y es que es importante sentir nuestras emociones, tienen una función, nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan a vincularnos con el otro, es la expresión de nuestra afectividad, porque son afectos, así sea la rabia, la tristeza, son afectos, la alegría. Retirarte en el momento adecuado, ¿para qué? Para verte antes de hecho, ¿cierto? Antes de lanzarte en la impulsividad y por ende no reaccionar impulsivamente. Creo que son unas claves en qué es lo que estamos trabajando y es lo que vamos a estar trabajando todo el tiempo, ¿sí? En estos 4 talleres. Y como les decía, voy a dejar al final esta frase, que es una frase súper significativa en la siguiente diapositiva, que dice, ¿no? Y Víctor Frank dice, a la vida no hay que preguntarle, hay que responderle. No tenemos que preguntar, ay, pero ¿por qué? Sí, el famoso, ay, pero esto que me está pasando a mí. No, hay que responderle. Y la vida nos está preguntando ahorita que tenemos que accionar, que tenemos que hacer consciente, que tenemos que aceptar nuestra vulnerabilidad, que también es maravillosa porque nos conecta con la afectividad, ¿sí? Que tenemos que aceptar, ¿sí? Eso que somos y ese encuentro con el otro, porque donde yo me enriquezco de mí misma es a través del otro, ¿sí? Entonces,
yo les regalo esta frase para que la reflexionamos durante todos estos talleres en donde tú y yo vamos a encontrar esas respuestas esas respuestas a la pregunta que la vida nos está haciendo, porque cada situación difícil, cada emoción es una respuesta que tenemos que darle a la vida de una pregunta que nos está haciendo la vida, ¿sí? Y bueno, vamos a ver si se puede proyectar el video para conectar todo esto de la recompensa y de la amenaza de nuestro cerebro sensorial y lógico, que es como conectar a través de un video que no se demoran mucho. Pues me gustaría para que pues lo dejemos más claro y ya pasamos entonces al cierre. No sé si se pueda proyectar, porque pues tenía el audio del video como muy bajito, y al ensayarlo pues no lo podemos escuchar bien, pero vamos a ver si de pronto se puede escuchar. Y bueno, de todas maneras, la vida tiene sentido, la tristeza tiene sentido, sentir rabia también tiene sentido, pero quedarme en ella no tiene sentido. Romper el vínculo con el otro no tiene sentido sencillamente porque no reconozco lo que yo llevo dentro de mi emocionalidad, no tiene sentido. Entonces yo los invito a que sigamos encontrando el sentido de nuestra vida en esto que estamos viviendo, en esta situación de encontrarnos y verlo significativamente, ¿sí? A través de una crisis llamada COVID-19, pero que ha llevado a una riqueza del encuentro maravillosa. Pero tenemos primero que entender. Listo, hermana Daniela. Sí, Carolina, muchísimas gracias. David nos dice que el video tiene muy bajo el sonido. Quizás si te parece podríamos como enviarlo con material reflexivo, ¿sí? A toda la vida religiosa. Te agradecemos muchísimo. Ciertamente que has despertado inquietud, interrogantes. Uno a medida que vas hablando se va pensando continuamente. Y por otro lado, estas claves últimas que nos regalaste son un camino largo a transitar, pero por cierto que muy enriquecedor. Qué hermoso esto de responderle a la vida. Y es muy nuestro, es muy de la vida religiosa. La vida religiosa es una respuesta continua a la vida. Y hay alguna preguntita que me ha llegado como coorganizadora, que es cómo equilibrar esas sustancias químicas para que la información que nos llega nos ayude como a equilibrarnos. Eso por un lado, o sea, ¿qué habría que hacer? A veces uno quiere como secretos, ¿no? Para caminar bien por la vida. Y por otro lado, ¿por qué cuando alguien le hace notar al otro, a la otra, que está en un cierto desajuste, la persona reacciona mal? En vez de agradecer, que le está haciendo de semáforo también, mirá que estás muy agresiva, uno se pone más agresivo cuando recepciona eso de los hermanos. Como nosotros vivimos en comunidad y sabemos mucho de todo esto, sería lindo escucharte aunque sea unos minutos más. Claro, voy a empezar por la segunda pregunta, y es, a ver, ¿qué pasa? En el siguiente taller vamos a hablar, y es que por más amorosamente que yo le pueda decir al otro, ¿sí? Que está pasando algo, ¿sí? Si el otro no se está viendo, es difícil que lo comprenda, es difícil que lo comprenda, por más amorosamente que sea. Entonces hay que buscar de una u otra manera poder, digamos, aceptar y entender que eso que está pasando es porque detrás de ella hay una historia que tiene que trabajar, y hay una historia en donde el hecho de que yo le cuestione, pues la va a tomar como una amenaza, porque ni siquiera lo ha hecho consciente, ¿sí? Aquí la tarea es cómo ayudarle a hacerlo consciente, ¿sí? ¿Cómo ayudarle a hacerlo consciente? Es primero tener un acercamiento, no desde el cuestionamiento, sino desde el reconocimiento, desde el vínculo, digámoslo así, para que después el otro me pueda escuchar en eso que tal vez yo quiero acompañar, ¿sí? Lo digo porque a mí me ha pasado también, o sea, hay personas que a veces odian los psicólogos y qué jartera, y bueno, estar yo aquí del otro lado, pues primero tengo que entrar en un proceso de hablar autorreferencialmente, de hablar también de
de que yo también soy vulnerable a muchas cosas y todo, y que me pueda conocer desde ahí para poder, sí, porque a veces entramos en la confrontación, aunque muy amorosamente, pero la persona no logra ver eso, y eso es un proceso. Y la segunda, ¿cómo equilibrar? Pues, a ver, hay muchas cosas que segregan estas sustancias, ¿no? Estos neurotransmisores, y es podernos mover diferente, empezar a movernos diferente, abrir caminos neuronales diferentes que permitan que yo me afronte distinto, no reaccionar igual. ¿Qué pasa si yo me quedo callada y no hablo y no me defiendo? No voy a morir en el intento. Lo que pasa es que mi mente me dice, se va a morir, tiene que decir lo que quiera, ¿ves? Eso es. Y si yo me quedo callada y siento satisfacción, pues ya ahí estoy produciendo dopamina, por ejemplo, ¿sí? Si yo estoy muy deprimida y no me quiero levantar o estoy muy desanimada, pues venga, me voy a proponer, por ejemplo, hacer lo que me gusta y me activo. Voy a ir a hacerles el desayuno rico y estoy activa, estoy ejercitándome, ¿sí? O propongo una clase de aeróbico, aunque yo no sepa, pero me va a reír. Y eso ayuda porque también estamos, ¿cierto?, haciendo algo diferente, creando unos caminos neuronales diferentes para afrontarme y fuera de eso produciendo también. Y la comida balanceada también ayuda muchísimo. Eso en internet es fácil buscar qué alimentos producen ciertas sustancias y las actividades también asociadas a eso. Pero ante todo es moverme diferente, afrontarme diferente a como me he movido antes, que seguramente no voy a morir en el intento y sí voy a encontrar una plenitud en el encuentro. Qué bueno. Y cuando vos nos mostrabas el emocionómetro, muy interesante, como para poder también ir acompañando los procesos de autoconocimiento, hablabas de que en el punto 10 está la agresión verbal ubicada, ¿no? O sea, venimos en una escalada y de repente acontece que se instala como el maltrato, ¿no? También puede ser eso real en nuestras comunidades. No vamos a decir que no tenemos esa experiencia. Pero yo digo, después de la agresión verbal, ¿se puede desprender la agresión física? Es otra pregunta que también la estoy interpretando de alguien que escribió en el chat. Sí, claro. Lo que pasa es que ahí estoy mostrando cómo escala una persona a la que yo acompañé, una religiosa a la que yo acompañé, ¿cierto? Su rabia. Esa es la forma como ella la escala. Ya no llega a la agresión física, ya llega hasta la agresión verbal. Pero hay personas que su 10 es la agresión verbal, ¿sí? Hay personas que su 10 es la autolesión, que se pueden cortar o que se pueden atragantar de comida, ¿cierto? O que sencilla se dan un puño, o que se jalan el pelo, bueno, qué sé yo, que también puede llegar la rabia a ese nivel. Por eso ese emocionómetro es personal, ¿no? Pero sí hay que hacerlo muy conscientemente, por eso es un ejercicio muy individual. Bien. Bueno, este primer encuentro ha despertado mucho interiormente, quizás después sea bueno ser muy fieles con la promesa de mandar tanto la presentación como un esquema sintético que nos has alcanzado a la Conferencia de Religiosos de Colombia. Y bien, con eso, hasta la semana próxima, que nos vamos a volver a encontrar, el 29 de julio, miércoles, con el tema emociones, sentimientos, el crecimiento en autonomía y el sentido de la vida en el horizonte comunitario, familiar. Tenemos como una linda semana para poder navegar sobre todo esto que nos has compartido. De mi parte y de la Conferencia de Religiosos de Colombia, sinceramente, muchísimas gracias, nos has ayudado muchísimo y se trata de eso, de crecer en altura, en estatura, en gracia, y poder ir madurando paulatinamente todas estas, también, no sé si se dice madurar las emociones, pero al menos hacerlas muy conscientes, ¿no? Para poder ser una vida religiosa bien parada y que pueda ayudar a otros. Sí, hermana, así es, madurez emocional. Y en el material que les envío está una síntesis de un documento de todo esto. Hay una presentación de las emociones y también les mando en un documento de PDF como unos cuentos de pronto que alguien necesite
cómo ayudar a los niños a identificar también las emociones, ya que a nosotros en algún momento de la vida no nos ayudaron a identificar, ¿cierto? Que por eso es que nos complicamos tanto. Qué bonito también hacer ese acompañamiento en prevenir, no llegar a lo que hemos llegado nosotros. Qué bueno, muchísimas gracias. Y a toda la vida religiosa que nos está escuchando en este momento, de los distintos lugares de nuestra querida América Latina y el Caribe, les quiero contar que hemos estado conectados 500 personas, 498, 502, osciló entre ese número, lo cual indica de que es un tema de que toca nuestras fibras más íntimas y que necesitamos de este espacio para reflexionar, especialmente en este tiempo. Y en un tiempo en el cual, lo hemos dicho muchas veces, tenemos tiempo, ¿no? Como para sentarnos y poner un poquito más en reposo todas estas emociones, estos sentimientos y todo lo que significa abrazar el desconcierto del COVID-19. Así que muchas gracias por esta presencia. Y les quería compartir, antes de cerrar, que mañana la Unión Internacional de Superiores Mayores, junto con las religiosas líderes de Estados Unidos y la CLAR, va a tener una oración en línea cuyos eslogan es rezar juntos para todos los pueblos que sufren en este momento el COVID-19. Esta oración en línea va a ser a las 8 horas, hora de Colombia, y de ahí cada uno va ubicando su horario. Lo que más tengo claro es que el cono sur sería a las 10, 2 horas arriba, entonces a las 8 horas de la mañana va a ser un momento muy sentido. La CLAR va a ofrecer un video de Semillas de Vida, el testimonio vital de un religioso atravesando esta tempestad del COVID-19, y luego 3 hermanos que conformamos la presidencia de CLAR, nos vamos a regalar un espacio de momento orante junto a la Unión Internacional de Superiores Mayores y junto a las lideresas de Estados Unidos. Es una hora más o menos de encuentro, así que están todos invitados. Y no nos olvidemos de nuestra querida Amazonía. Hemos terminado la fase 1 de recaudación de solidaridad venida de tantos lados, reuniendo $33.000, y ahora ya estamos en la segunda fase con 2.258.000 pesos colombianos y con $4.100 que fueron entrando de diversos países y lugares. Vamos también en este tiempo a ser solidarios con nuestros hermanos de la querida Amazonía. Nos necesitan mucho. Tu contribución, pequeña, lo que puedas, para una gran misión. Y ahora sí, David, vamos a abrir los micrófonos y vamos todos a saludarnos y a dejar un rato para poder expresar lo que querramos, y bueno, que Dios nos ayude cuando entren todas las voces, y bueno, es sentido de cuerpo. Nos vemos el miércoles que viene, y que Dios los bendiga a todos, y muchas gracias, Carolina, y a la hermana Constanza. También, Constanza, si quieres asomarte y darnos un chau chau, muy lindo sería. Gracias, chao. Chao, 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 Muy lindo. Pero qué pesar. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué lindo. Muchas gracias. ¿Cómo podemos entrar mañana de la clase? Gracias, Carolina. Gracias para Daniela. Hasta luego. Chao, desde Gracias, Perú. Carolina. Gracias, Daniela. Gracias.
Oraciones. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias. Carolina. Gracias a ustedes. Mañana nos vemos orando todos juntos por el pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Gracias, muy interesante. Gracias. Gracias a los tres. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, de verdad, excelente. Muchas gracias. Dios nos bendiga. Tony, gracias. Carolina también. Gracias. Gracias. Bendiciones. Iremos viendo nuestras emociones y trabajándolas esta semana. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias. Gracias, Daniela. Gracias, Carolina. Gracias al SRC. Muchas gracias a la CLAR. Gracias, Carolina, por todo el tema que nos has dado. Gracias, Daniela. Gracias, Carolina, hermana Daniela, gracias. Gracias, muy amable, muchas gracias a todos. Gracias, hermana Daniela, Carolina. Gracias a Dios por estas Carolina. oportunidades. Daniela y Carolina, mil gracias. Hermana Daniela. Gracias. Felicidades, Daniela. Mira, esta es la responsabilidad de la secretaria de Claro. Y esta es la chica que dio.